Bien, chicos, vamos a continuar con la sesión el día de hoy. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Dejen proyecto la clase del día de hoy. Listo. Bien. La clase pasada, ya meramente como resumen, estuvimos hablando prácticamente de cómo la PRMS, como la SEC, trabajaba la parte de evaluación y clasificación de reservas. Vimos algunas partecitas de cómo era esta incorporación de riesgos, esta incorporación de incertidumbre, cómo es que cuáles son las características necesarias o cuáles lineamientos debe cumplir para que se pueda catalogar como una reserva prácticamente, ¿no? O un recurso contingente o un recurso prospectivo. Estuvimos hablando de nuestras reservas probadas, desarrolladas, no desarrolladas. Hablamos un poquito de los factores económicos, temas gubernamentales, hablamos de la tecnología, de las contingencias que existían para determinar este grado en cuestión de incertidumbre para nuestras reservas, ¿no? Vimos un poquito también el contexto o el entorno político o geopolítico que juega el tener reservas para un país. Vimos un poquito acerca de cómo está la situación actual en cuestión de nuestras reservas a partir de enero del 2021, que faltaba actualizarlo. Vimos que no variaba prácticamente tanto con respecto a las del año 2022. Sin embargo, pudimos también apreciar cómo se encontraba nuestra producción o el volumen asociado. A ver, un segundo. Listo. El volumen asociado a nuestros principales campos de interés, de dónde provenían esas reservas 1P, 2P, 3P, dependiendo del tipo de campo que tuviéramos o que tenemos más bien. Vimos cómo ha ido jugando esta parte de reservas a lo largo de los años, etc, etc, etc. Vimos cómo la PRC estaba diseñada prácticamente, cómo funcionaba este ciclo de vida de un proyecto de exploración y producción. Esto fue un mero resumen. Vimos la tasa de probabilidad e incertidumbre asociada a este nivel de certidumbre. Roberto, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ya. Tenemos igualmente las reservas 2P con un 50% de nivel de certidumbre. Normalmente pues es un volumen más grande debido a que se asocia el volumen de las probadas más los probables. Vimos la parte de 3P que tiene un 10% de nivel de certidumbre, probadas probables más posibles, por lo cual es un volumen pues prácticamente más grande, ¿no? Vimos esta parte de clasificación de recursos, ¿no? Vimos principalmente, ¿qué aspectos sí consideran tanto las partes financieras, las encargadas en cuestión de hacerte préstamos meramente? ¿Qué te va a reconocer como recursos petroleros y qué te va a conocer únicamente con reservas, ¿no? Entonces, como medio resumen, vimos que pues para la SEC, pues únicamente vas a tener tus reservas que no están probadas y las que están desarrolladas. Entonces, las únicas que te va a valer, pues van a ser prácticamente las que ya estén o que tengas una certidumbre mayor en cuestión de que si existen o no existen. En cuestión de lo demás, te lo va a considerar como reservas no probadas. Entonces, los recursos contingentes, prospectivos, pues prácticamente la SEC, pues es como gracias, ¿no? Sin embargo, pues para la definición de la PRMS, esta sí nos va a reconocer pues, lo que son recursos prospectivos, contingentes, nuestras reservas posibles, probadas y no desarrolladas, ¿no? Etc. Vimos cómo se categorizaba en esta partecita, cómo era que nosotros pasábamos de una reserva probada a una reserva probable, cómo es que se iba asumiendo, disminuyendo esa cantidad de volumen con el lapso del tiempo, conforme más información fuéramos teniendo, conforme más pozos estuviéramos incorporando. Y finalmente terminamos con esta diapositiva, ¿no? Donde vimos que las reservas siempre van a estar asociadas a, pues,
límites económicos, ya sea de capital, precio de mercado, legales, temporales, debido a que son a partir de un tiempo de desarrollo, de un plan de desarrollo, a cuestiones técnicas, contractuales, entre otros, ¿no? Y las principales pautas, ¿no? Que van a decir cuándo no y cuándo sí es una reserva, que deben estar descubiertas, que deben ser recuperables, que deben ser comerciales y que deben ser remanentes, ¿no? Recordando que toda esta información que estuvimos viendo la clase pasada, pues se está viendo o se está viendo reflejado a partir de un límite económico, ¿no? Una vez que sobrepasamos ese límite económico, pues obviamente dejan de ser viables, por lo cual se implementan nuevas estrategias en cuestión de cómo se van a manejar, ¿no? Vimos esta partecita, vamos a retomar desde aquí la clase. En general, ¿quedó alguna duda de lo que estuvimos hablando la clase pasada? Ahorita meramente me lo pasé ya muy rápido porque en el video anterior ya lo subimos al canal, ya lo pueden consultar. Pues ya prácticamente abordamos todas estas partecitas de interés, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, bien. De acuerdo. Entonces vamos a continuar. Partiendo de aquí, habíamos platicado nosotros que partíamos de un recurso prospectivo, ¿no? En este caso, parte de jugar con las reservas es asumir ciertos riesgos, ¿no? Este riesgo va a estar asociado a un nivel de incertidumbre que nosotros tenemos de nuestra información, ¿de acuerdo? Este recurso prospectivo, si recordamos un poquito más, nos encontramos en la última partecita de nuestra tablita de cómo se clasifica el volumen de petróleo, ¿no? Tenemos los recursos prospectivos en un nivel mayor o ya descubierto tenemos lo que son los recursos contingentes y hasta arriba tenemos pues las reservas, ¿no? Y vimos cómo se debe pasar de uno a otro, cómo es que se pasa de un escaloncito a otro escaloncito, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en el primerito, en el último escalón, un recurso prospectivo, algo que nuestros estudios meramente geológicos nos dicen, ¿sabes qué? Pues puede haber cierta certidumbre de que existe ese volumen, ¿no? Entonces tenemos este recurso, aquí propuse este volumen de hidrocarburos. Una vez que nosotros tenemos esa categoría, ese volumen asociado a este recurso, lo que se debe hacer es que se va a incorporar este riesgo o esta certidumbre va a provenir de esto. La primera instancia es la probabilidad de éxito geológico. Esta probabilidad se asume o se asocia en sí a, a los datos prácticamente geológicos, petrofísicos que nosotros tenemos, ¿no? Aquí meramente se parte de tablitas, ya existen tablitas dependiendo del tipo de compañía, donde se asume el grado de probabilidad, que más adelante lo vamos a ver cuando estemos viendo una evaluación probabilística de un proyecto, pero aquí prácticamente lo que se hace, o a lo que quiero llegar, es que a partir de qué tan bien categorizado, caracterizado tengas tu yacimiento, tu formación, tu sistema roca fluido, se le va a asignar cierta probabilidad a esa partecita. Ejemplo, tienes bien categorizada la falla, tienes bien categorizada la trampa, tienes bien identificado todas las estructuras presentes o donde se encuentra el volumen de interés, encontraste cómo fue la migración, etc, etc, ¿no? A esa partecita se le va a dar una probabilidad de éxito geológico, ¿no? A partir de esa interpretación que le vayas dando tú a esos datos, ¿no? A partir de la sísmica, gravimetría, todos los estudios que tú hayas realizado durante esta partecita de prospección geológica. Por lo cual aquí nosotros pusimos un 35% de que sea o tengamos esa probabilidad de éxito geológico. Nosotros multiplicamos ese 35 por este volumen, nos quedó un volumen de 35,000. Créanme que este 35%, por si no lo mencioné en la clase pasada, es un volumen o una probabilidad relativamente buena, debido a que cuando hablamos de una probabilidad de éxito geológico, igual ustedes lo pueden consultar en los planes de desarrollo que están en la CNH, más en la parte de planes de exploración, de cuánto están asumiendo de esa probabilidad, van a ver que es un valor relativamente cercano, un valor real. ¿Esto por qué? Porque se están multiplicando varias probabilidades. Entonces, cuando tú multiplicas pues varias probabilidades, pues obviamente
pasa algo, ¿no? Ya ustedes dependerá cuando estemos jugando en esta parte de la evaluación probabilística, el de por qué queda este 35%, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la probabilidad de éxito comercial o la probabilidad que se le va a asumir a este volumen, nosotros o yo quise hacer prácticamente un 70%, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Cuando hablamos de una probabilidad de éxito comercial, va aunada en sí a las condiciones de mercado que tú tengas. Si tienes ya los contratos necesarios, a quién le vas a vender, lo vamos a refinar, dónde se va a procesar, dónde se va a almacenar. Contamos ya con toda esa infraestructura para este volumen. A lo mejor en ese momento nosotros estamos suponiendo cierto volumen con estas características, ¿no? Hay una sobreestimación de esas condiciones, me va a faltar infraestructura, voy a tener las condiciones de mercado, voy a tener contratos, a quién se lo voy a mandar prácticamente, ¿no? ¿Quién me lo va a comprar, ¿no? ¿A qué precio me lo va a comprar? Entonces, si recordamos las pautas para que nos dé reservas, pues tiene que estar descubierto, como sería la parte del éxito geológico, y tiene que ser comercial sobre todo, ¿no? Si las reservas no son comerciales en ese momento, pues pasan a ser recursos contingentes, ¿no? Hay que ver por qué, dadas esas condiciones, pues no es comercial, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a asumir una probabilidad del 70%, ¿no? Dadas las condiciones de mercado y infraestructura que tengamos, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos este volumen que tenemos de aquí, nos va a quedar prácticamente este otro. Ahora, nosotros vamos a asumir finalmente una probabilidad de producción. Es decir, a partir nuevamente de toda esta información que nosotros tengamos, si ya tenemos algún pozo productor, algún campo cercano con similares características, pues yo puedo asumir o abonar que mis demás pozos van a tener cierto factor de recuperación. En este caso, pues yo estoy asumiendo un 70%, ¿no? Va a haber presentación de asfaltenos, va a haber presentación de parafinas, cómo las voy a tratar, ubicaciones del pozo, tasas de declinación, cómo se están comportando, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo ya puedo decir de esta incorporación de riesgos que yo estoy asumiendo. Recordemos que cuando hablamos de riesgo, estamos hablando del nivel de incertidumbre que tenemos, pues yo ya puedo asumir, pues, en esta partecita de reservas. Ahora sí, ya tengo un volumen de hidrocarburos al cual yo puedo identificar o reconocer como reservas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues vean, pasamos de un gran volumen a qué nos quedó prácticamente, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan en mente cómo es este juego, ¿no? A lo mejor aquí son datos meramente académicos para ejemplificar, pero si analizamos ya lo que son los planes que se mandan, más que nada a CNH, que pueden consultar, pues vamos a ver que pues, son unos volúmenes muy grandes a comparación de lo que ya se puede catalogar o que ellos identifican como una, un posible volumen a recuperar. ¿De acuerdo? Ahora, estuvimos, un segundo, eh, sí, no sé por qué no se guardó. Hicimos un ejercicio meramente la clase pasada sobre cómo se determinaba el volumen original de hidrocarburos. Se les quedó pendiente determinar ese volumen de hidrocarburos ahora para gas. Sí lo lograron hacer, sí lo intentaron hacer y sobre todo identificar la parte de volumen remanente. Por ejemplo, Carlos, ¿sí lo lograste terminar? Karen, Joshua, os escucho muchachos. Yo sí lo terminé, profe. De acuerdo, gracias José Luis. Con eso basta, ¿no? Que lo intenten. Más que nada, este ejemplo era de gran ayuda. Como les comenté, pues yo estuve en la parte de la implementación de un método de recuperación mejorada, desde la planeación del mismo hasta la prueba piloto con la que culminó, en la cual pues parte de ese contexto era la identificación del volumen remanente. Entonces ahí viene una parte de cómo
es que nosotros podíamos calcular ese volumen remanente a partir de todos esos datos, ¿no? Partíamos de una reserva que ya estaba identificada, de los históricos de producción y realmente hacer esa partecita, ¿no? Obviamente que el reto fue pues identificar la zona donde se encontraba el volumen remanente, etc, etc, ¿no? Que ya fue meramente más técnico, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema 1.2. Yo ya doy por hecho que ustedes ya saben el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Del papel que juegan las reservas geopolíticamente, cuándo se considera una reserva, qué condiciones debe cumplir y sobre todo de todos estos estudios y sobre todo de las contingencias que te van a estar jugando para la identificación o categorización de tus hidrocarburos, ¿no? Finalmente, esta parte de proceso de evaluación de reservas, ustedes ya la han visto en clases anteriores, ¿no? Simplemente es darle un contexto general, porque créanme que no daría para el temario del curso ver todos estos métodos a detalle, porque de hecho ustedes ya los vieron en clases pasadas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos vamos a dar inicio. Cuando hablamos del proceso de evaluación de reservas, vamos a, o hemos visto prácticamente que es para estimar las reservas, primero debemos de contar con información prácticamente o debemos de conocer a profundidad nuestro yacimiento, ¿de acuerdo? Debemos contar con una evaluación económica y debemos de estar aunados a un proyecto de desarrollo que sustenten estas estimaciones de reservas. Es decir, si yo no cuento con toda esta información geológica, de pozos, de análisis, pues difícilmente puedo hacer una aseveración grandísima de que tengo un volumen gigante de reservas. Si yo no tengo un proyecto asociado con una evaluación económica que va de la mano, ya vimos este diagramita de cómo es que está jugando todo el momento, pues obviamente deja de ser reserva, ¿no? Dadas esas condiciones, pues no es rentable a lo mejor realizar ese proyecto, comercializar esas reservas, voy a perder dinero. Y vimos prácticamente que pues todo esto va unado a un proyecto de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer proceso que vamos a nosotros a tratar en la clase es cómo vamos a evaluar las reservas a partir de un cálculo volumétrico, ¿vale? Eh, Créanme que cuando hacemos el cálculo de reservas con cálculos volumétricos, créanme que estamos asumiendo muchas, pero muchas cosas. ¿De acuerdo? No es tan preciso al momento de cuantificar las reservas, ¿no? Sin embargo, pues es una aproximación válida a lo que podemos tener en nuestro yacimiento, al volumen que podemos tener de hidrocarburos, ¿no? Estos métodos, pues ya los conocen ustedes, ¿no? Los puedo obtener sin contar prácticamente con datos de producción y meramente se van a basar en el volumen poroso impregnado de hidrocarburos o el volumen bruto del yacimiento, nuestra porosidad efectiva promedio, la saturación del medio y vamos a considerar los factores volumétricos del fluido, ya sea de nuestro gas, aceite, nuestras presiones y nuestras temperaturas, que son datos que en teoría debemos de conocer, que conocemos y que podemos dar cierta estimación a lo que tenemos. El primer método que marca la PRMS o que reconoce la PRMS como válido es el isohidrocarburos o isoíndices. Para esto, pues prácticamente debemos de conocer las propiedades más básicas del yacimiento, lo mínimo que yo voy a necesitar para calcular un volumen de hidrocarburos, ¿de acuerdo? En este caso, pues hablamos de qué, de un espesor neto, de una porosidad, de una saturación, es decir, estoy únicamente calculando el volumen poroso impregnado de hidrocarburos, ¿no? Que fue algo similar a lo que hicimos la clase pasada. Yo les di un montón de datos en cuestión de esta partecita de las áreas, del área asignada, el posible volumen impregnado que íbamos a tener y la saturación. Les hice una pregunta bastante interesante, ¿no? De que nosotros dónde podemos obtener la porosidad. Alguien respondió que a partir de núcleos, dependiendo si tenemos eh, determinados registros, igualmente la saturación. Es un primera, si se dan cuenta, esos son datos que conocemos, que tenemos a la mano y que con este primer acercamiento nosotros podemos asumir un volumen poroso de
o un volumen poroso impregnado de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Esto ya más o menos lo platicamos. Esto prácticamente se ve en la materia de mecánica de yacimientos cuando hablamos de todos estos volúmenes, perdón, estos cálculos volumétricos, ¿no? Tenemos a continuación lo que es el método de cimas y bases, ¿no? Con este método, al igual que todos los volumétricos, tratan de determinar el volumen bruto de la roca del yacimiento y para esto prácticamente debemos de identificar la cima superior, la cima o límite superior del yacimiento y nuestro límite inferior del mismo, ya sea a partir de que encontramos una falla, discordancias, que encontramos los contactos de los fluidos, aceite, gas, agua, aceite, etc, etc, ¿no? A partir de que tenemos esta identificación de los mismos, podemos realizar este cálculo del volumen, ¿no? Ya que nosotros, si conocemos este volumen, lo podemos multiplicar. ¿Por qué? Por nuestra porosidad, saturación del medio de hidrocarburos del yacimiento, y esto pues va a generar como resultados un volumen de aceite medido a condiciones del yacimiento. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos asumiendo, una vez les digo ya la respuesta, asumiendo que toda esa porosidad va a ser constante en todo ese volumen poroso, que toda esa saturación va a ser constante de igual manera en todo ese volumen poroso, cuando en la realidad pues cero que ver, ¿no? Siempre tenemos un grado de incertidumbre al momento de, perdón, un gran paso de incertidumbre o una gran cantidad de incertidumbre porque estamos asumiendo que la porosidad pues va a ser prácticamente la misma en toda esta partecita, ¿no? Déjenles comparto otra presentación para que vean más o menos cómo se ve las cimas y bases de manera clara, por si no lo llegaron a ver en clase. Bien, como les platiqué, estos métodos se ven en la materia de principios de mecánica de yacimientos, quinto semestre, por si necesitan repasar. A esto me refería con que tienen bien identificado la parte de sísmica, bien identificadas las estructuras para asumirlas o categorizarlas cuando estén asumiendo la probabilidad de éxito geológico. A este tipo de estudios e identificación de los mismos. ¿Vale? Aquí podemos ver registros geofísicos tomados por compañías, en los cuales yo puedo asumir o aunar cierta porosidad efectiva a lo largo del medio poroso, del volumen poroso. Ujú. Una disculpa. Miren, aquí hay otra forma en que se puedan representar de igual manera el volumen de hidrocarburos o el volumen original de hidrocarburos en sitio, ¿no? En sitio. Bien, como vimos, o les platiqué de manera general, siempre que nosotros estemos calculando este tipo de parámetros, recordemos que es a condiciones de yacimiento. Siempre voy a conocer el volumen original de hidrocarburos o de aceite a condiciones de yacimiento. Para esto, pues necesito el volumen bruto de esa roca, esta porosidad y esa saturación, que es una fórmula que ya han visto, una fórmula muy sencilla. Aquí tenemos ciertos procedimientos de cálculo que se hacen para determinar ese volumen. Aquí este es el método de cimas y bases, donde a partir de planos que se tienen en cuestión de identificación de estos límites del yacimiento, nosotros podemos determinar la partecita de la formación productora, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a asumir, dependiendo del número de pozos que tengamos, dónde se encuentra identificada esta cima y dónde se encuentra identificada esta base. Una vez que los tengamos, se anota la profundidad de cada uno de ellos respectivamente, interpolando de acuerdo al nivel que éstas tengan. Se marcan en ambos planos, tanto dentro de la cima como dentro de la base, y delimitamos o concordamos en los límites del yacimiento, ya sea físicos,
convencionales, ¿no? Por ejemplo, que puede haber una falla, un contacto, etcétera, ¿no? Aquí lo que me gustaría que vean es que al final de todo eso se tienen ciertas áreas y ciertas áreas límites a partir de donde tengas identificada esta profundidad, ¿no? Estos son metros bajo el nivel del mar, esto significa esta abreviatura, ¿no? Finalmente, con estas tablas que yo generé, asumiendo tanto el área como las partes donde se encuentran ubicadas, pues yo puedo generar este tipo de comportamientos, este tipo de gráficas, donde asumo o gráfico prácticamente en el eje de las X, las áreas y la profundidad. Y si me van a quedar, no lo duden, estas partecitas, estas líneas donde voy a establecer mis cimas y bases. Estas cimas y bases son las que se van a emplear para el cálculo, ¿no? Les presento, así es como se ve en términos de planimetría, así es como se plasma o se tienen identificados estas áreas prácticamente. Y lo que nosotros vamos a tener o identificar es esto, estas cimas y estas bases a partir de esa profundidad que nosotros tengamos, se asume cierta saturación, cierta porosidad. Tú ya conoces este volumen poroso, únicamente hay que categorizarlo o identificarlo con cuánto va a estar impregnado de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Meramente es esto. Y así se ve gráficamente. ¿Vale? Esta área es la que se calcula. Este va a ser pues, todo el área que estás considerando tú para, para este cálculo, ¿no? Bien, me regreso al anterior. Esto prácticamente lo tuvieron que tratar a detalle en clases pasadas. Pues, no les recomiendo que le den una checadita a sus apuntes, ¿no? Esto meramente lo platico, se los quise mostrar con la finalidad de que ustedes recordaran aquí va aunado la parte de método de cimas y bases, ¿no? Finalmente, otro método que nosotros podemos utilizar para la evaluación de nuestras reservas es el balance de materia, ¿no? Es decir, nosotros ya partimos de qué condiciones se tienen o se necesitan para establecer que cumplen, ¿no? Como una reserva, ¿no? En este capítulo 1.2 prácticamente es explicar a grandes rasgos pues ese volumen, ¿no? ¿Cómo calculo ese volumen de hidrocarburos, ¿no? Ya después lo demás será asumirle ciertos riesgos, ¿no? Ciertas incertidumbres. Pero en primera instancia, ¿cómo obtengo ese volumen? ¿De acuerdo? Y uno de los métodos utilizados o más convencionalmente utilizados dentro de la industria, pues es el balance de materia, ¿no? Que a partir del uso de ecuaciones de la misma, puedo determinar los volúmenes de hidrocarburos in situ. Igualmente, todo cuando estemos hablando de estos métodos, siempre va a ser a condiciones de yacimiento. Sin embargo, siempre debo contar con suficiente información de nuestros datos como tal. En este caso, ya necesito por lo menos un PBT asociado a este tipo de cálculos. Necesito históricos de operaciones, datos de producción, etcétera, ¿no? Ojo, también tienen ciertas limitaciones y ciertas consideraciones. Por ejemplo, las propiedades de las rocas y los fluidos son homogéneas e isotrópicas. No hay dirección preferencial para el flujo de fluidos en el balance de materia y cuando se tiene la producción o inyección de un fluido ocurre en un solo punto, no en un solo lugar, lo cual pues sabemos que no es cierto, ¿no? Pero sin embargo, este método sí nos puede ayudar bastante a lo que es la identificación y categorización de ese volumen, ¿de acuerdo? A partir de datos PBT. Cuando vemos balance de materia, pues recordarán que hay bastantes métodos en cuestión de la identificación, tanto de qué casquete de qué mecanismo de expansión está funcionando en ese momento o está prácticamente en nuestro yacimiento. ¿Qué mecanismo de empuje voy a tener, no? ¿De dónde va a provenir esa energía de nuestro yacimiento? A partir de eso, recordarán, déjenles muestro, esta, esta ecuación gigante. Déjenme, se las muestro. Esta ecuacióncita, ¿no?
donde cada elemento significaba, pues, en qué momento yo tengo la expansión tanto del aceite, de mi gas disuelto, si tengo presencia de casquete de agua, si tengo presencia, perdón, de un acuífero asociado o de un casquete de gas, es donde los voy a estar identificando, ¿de acuerdo? En teoría, dentro de la materia de comportamiento de yacimientos, pues debían haber tratado, pues, de cómo se obtiene pues, cada valor, de dónde obtengo este tipo de análisis, qué estrategias puedo usar yo para determinar, pues, esta partecita. Aquí, pues, ya viene prácticamente resumido, ¿no? Finalmente, como manera de resumen y recordatorio, pues, al final del día, como es una ecuación de balance de materia, lo que yo estoy produciendo, pues, debe de provenir de algún lado, ¿no? Ya sea que esté teniendo, pues, la entrada de algo o la salida de algo, ¿no? En general se puede resumir de esta manera. Este factor va a representar nuestra expansión del aceite. Este otro factor va a representar la expansión del gas disuelto. Si tenemos presencia de gas, si tenemos presencia de la expansión del sistema roca-fluido o va a ser despreciable. Y si tenemos presencia de un acuífero asociado. Todo esto parte de nuestros análisis que tengamos, si tenemos bien identificados qué tipos de mecanismos están aportando energía a nuestro yacimiento y sobre todo de nuestro PBT, ¿no? Que los presento. Por ejemplo, este es el método de Yavena-Biurde, en el cual nosotros a partir de ciertas grafiquitas, F representa algo, aquí está F, se los presento, representa la producción que nosotros vamos teniendo, asumiendo ciertas condiciones, pues yo puedo graficar el tipo de mecanismo que tengo y obtener una pendiente. Esa pendiente normalmente está abonada al volumen original de hidrocarburos, pero eso ya lo van a ver prácticamente visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos información de un PBT, ¿no? Nuestra producción a partir de ciertas condiciones que nosotros tengamos, ¿no? En este caso, únicamente estamos tomando del PBT el factor original o el valor meramente del volumen del aceite, nuestro BO, nuestra producción acumulativa, nuestra presión, nuestra relación de solubilidad, ¿no? Y meramente es una sustitución. ¿De acuerdo? A ver, déjenme quitar este rectángulo. Así es como se vería un balance de materia de acuerdo a la expansión del aceite y gas disuelto únicamente. No, aquí únicamente estamos considerando, perdón, que dadas estas condiciones que nosotros tenemos en nuestros análisis PBT, pues yo únicamente, y es una sustitución bastante sencilla, ¿no? En la realidad, pues no es tan sencillo, ¿no? Siempre hay que tratar de determinar a qué modelo se ajusta más este balance que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Ya se ve un segundo, déjenme explorar. Hasta aquí, más o menos, ¿tienen alguna pregunta o todo va quedando claro, muchachos? Bien. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a otro método que nos va a ayudar al proceso de evaluación de nuestras reservas. Cuando hablamos de curvas de declinación, eh, perdón, sí. Cuando hablamos ahora nosotros del siguiente método, que es las pruebas de declinación, ahora nosotros ya partimos de una mayor o de un mayor grado de información, ¿no? Nosotros ya tenemos datos de producción, es decir, nosotros ya tenemos varios pozos o un pozo mínimo produciendo, ¿no? Y con el apoyo de nuestras proyecciones a través ya sea de un software especializado, podemos detectar pues prácticamente ese volumen original de hidrocarburos o ese volumen que nosotros tengamos. Si recordamos, pues cada curva de declinación juega un papel diferente, qué tanto se va a ajustar, ahí juega un grado de conocimiento previo que ustedes ya deben tener, ¿no? Eh, Cuando veamos la parte de evaluación igualmente probabilística, vamos a ver cómo es que se puede jugar con estas caídas de declinación que nosotros tengamos en nuestro pozo para determinar prácticamente cómo es que se están comportando, cómo puedo aunar que si si se comporta de cierta manera esa caída, yo puedo decir, pues
a lo mejor aquí yo puedo plasmar mi reserva más conservadora, mi reserva pues con un grado de incertidumbre mayor, ¿no? Es decir, mis reservas P10, P50 y P90, ¿no? Esto como logro pues a través de varias y varias y varias y varias y miles de simulaciones, ¿no? Para ello vamos a aprender a hacer un poquito de simulación Monte Carlo, en el cual nosotros pues estemos generando eventos aleatorios infinitos, en este caso pues los vamos a hacer finitos, unos 2000, 3000 escenarios probabilísticos, y vamos a determinar pues, dónde caímos la mayoría de veces o dónde es donde se cae para asumir pues ese rango de posibles escenarios, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del otro método, hablamos de una simulación numérica de yacimientos. ¿Cómo se realiza la simulación? Pues ustedes saben que a partir de toda tu información, tanto estática como toda tu información dinámica, aquí ya estamos hablando de que ya tienes, pues, en teoría bien identificado toda la parte estructural, geológica y cómo es que se van a estar comportando, pues toda esa dinámica de fluidos, pues crean de que si se integra una buena información, pues otorgará un buen resultado en cuanto a ese volumen de hidrocarburos en el yacimiento. Y hay muchísimos softwares que ya lo hacen, de verdad, muchísimos, muchísimos, que te realizan o te ayudan a crear ese pronóstico de cómo es que se va a estar comportando el yacimiento, ¿no? A partir de ese volumen de hidrocarburos que se estima del mismo, ¿de acuerdo? Ahora, en manera de resumen, podemos hablar sobre este método o estos métodos que se utilizan para estimar las reservas de hidrocarburos. Ay, perdón. ¿De acuerdo? Tenemos en teoría los métodos análogos, los métodos volumétricos, balance de materia o simulación y finalmente pues las curvas de declinación, ¿no? Aquí, cuando hablamos de la recuperación final, pues en teoría estamos hablando del grado de incertidumbre que tenemos, ¿no? En teoría, cuando estamos en la parte de análogos y volumétricos, si se dan cuenta, pues es un poquito más grande ese volumen en cuestión de información que vamos a tener, ¿no? Ese volumen propuesto de original, pues en teoría es mayor, ¿no? Por eso un primer acercamiento a lo que posiblemente podemos categorizar o evaluar como reservas, ¿no? Es decir, el mero cálculo de este volumen. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de un método análogo, estamos en una etapa exploratoria. Estamos en un segundo, alguien necesita entrar. Listo. Cuando hablamos de una etapa análoga, estamos hablando de una etapa de exploración, de limitación de un mismo yacimiento. Estamos asumiendo demasiado riesgo, demasiada incertidumbre para ese cálculo de este mismo volumen, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos ya de un cálculo o un método volumétrico para esa cuantificación de volumen de hidrocarburos, pues ya nos encontramos en una etapa de desarrollo, incluso hasta en una etapa de producción. Ya contamos con registros, ya contamos con esta información. mm, ya, con- listo, ya lo pudimos mutear a su compañero. Entonces, cuando tenemos esta partecita, pues es interesante, ¿no? Ya nos encontramos en una etapa de producción, ya va disminuyendo ese riesgo que estamos asumiendo al momento de cuantificar ese volumen, ¿de acuerdo? Igualmente para la parte de simulación, nosotros ya a lo mejor hasta ese momento ya contamos incluso con curvas de declinación, ya identificamos con qué ajuste, con cómo es que va a ser esa caída de acuerdo a los modelos que nosotros vayamos generando, ¿no? Únicamente habría que hacer el match con esta misma simulación si es que así se están comportando nuestros pozos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente generar un modelo pues más preciso, que es lo que se hace en la realidad. A partir de que tú generas esta simulación de tu yacimiento, tú lo puedes reajustar a partir de datos que ya tengas reales de estas curvas de declinación y generar pues de cierta manera cierto ajuste de tu misma proyección, ¿no? Entonces, recapitulando, análogos, nos encontramos en una etapa muy temprana de, de, de nuestro proyecto, ¿no? Una etapa exploratoria de delimitación. Cálculos volumétricos damos por hecho que apenas nos encontramos en esta partecita de delimitación, desarrollo e incluso puedo conocer un poquito de una producción temprana.
De igual manera el balance de materias, simulación, curvas de declinación, pues ya en una etapa un poquito más madura en cuanto a avance del proyecto. Y obviamente al encontrarse en una etapa más madura, pues ya va disminuyendo ese riesgo asociado al mismo, esa gran cantidad de incertidumbre que nosotros vamos disminuyendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes estos métodos o por qué se realizan? Bien, como ustedes saben, la parte de identificación y categorización de estos hidrocarburos, pues es de suma importancia, porque si nosotros hacemos una sobreestimación o prácticamente estamos diciendo que va a haber determinada cantidad de ese volumen, pues tú puedes diseñar tu infraestructura, todo lo que vas a necesitar en cuestiones de equipos superficiales, cómo lo vas a procesar, cómo se va a tratar para esta partecita, ¿no? Entonces imagínense que nosotros asumimos que vamos a tener un gran volumen en superficie o que se espera un gran volumen en superficie y a la mera hora por asumir demasiado riesgo, asumir ciertas condiciones que no son correspondientes a lo que está apegado a la realidad. Acuérdense que pues, en este tipo de softwares, en este tipo de cálculos, pues si tú metes basura, pues al final del día pues vas a obtener prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, solo para ejemplificar, pues imagínense, ¿no? De repente es muchísimo menor el volumen que en realidad van a tener en superficie, pues obviamente va a tener un impacto sumamente negativo en cuestión de cómo es que se va a manejar ese proyecto, ¿no? Ya no va a tener las mismas condiciones que tú esperabas, que tú pronosticabas, por lo cual a lo mejor ese proyecto, pues, sabes que dadas estas condiciones, pues ya no es favorable, ¿no? Estamos sobreestimando demasiado, deja de ser tan atractivo como solía ser, y pues, ¿sabes qué? Mejor lo ponemos en pausa o de plano lo descartamos, lo vendemos o vemos qué hacemos con ese proyecto, porque dadas estas condiciones, pues no es atractivo para mí, ¿de acuerdo? Hasta aquí una duda. Vamos a hablar de esta partecita meramente como un resumen. Un segundo. Cuando hablamos, o como hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, pues la evaluación de reservas y estos recursos, pues se basan en un montón de condiciones definidas, ¿no? Que tanto se utilizan para clasificar y categorizar estas cantidades recuperables de hidrocarburos en nuestro proyecto. Tenemos nuestras condiciones definidas que van a incluir tanto los factores comerciales que juegan un papel muy importante, tanto las tasas de rentabilidad mínima que yo espero, los precios de producción, los precios del producto, nuestros costos operativos de capital, parámetros técnicos del subsuelo, comercialización, rutas de venta, factores ambientales, gubernamentales, legales, sociales y de cuestión de tiempo. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de un proceso de evaluación de reservas, no solo estamos hablando de meramente determinado volumen de hidrocarburos, ¿no? Juegan un papel muy importante muchísimas, de verdad, muchísimas cosas tanto nuestras tasas internas de retorno, nuestros flujos de efectivo esperados, cuánto me va a costar mantener esa producción, que serían nuestros costos operativos, cuánta inversión voy a necesitar, de dónde la voy a necesitar. Vimos que para las entidades financieras que dan el dinero prácticamente, pues las reservas sirven como garantía de que te puedo pagar ese dinero que me estás prestando, ¿no? También hay compañías que prestan dinero que también tienen sus mismos expertos, sus mismos ingenieros que les van a decir, ¿sabes qué? Esta compañía nos quiere ver la cara, ¿no? Está asumiendo demasiadas cosas irreales para el cálculo de estas reservas. O, ¿sabes qué nos puede decir? ¿Sabes qué? Tiene un escenario muy conservador, muy realista a ese volumen que tiene en la realidad o que espera tener, ¿no? Por lo cual es viable asumir ese riesgo también el mismo banco, esa misma entidad que te va a prestar el dinero para el desarrollo del proyecto. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Pues sin problema, te presto el dinero, tú tienes esta partecita de certidumbre de que te puede pagar por este volumen y por dadas todas estas condiciones que tienes actualmente, ¿no? Y si no funciona todo eso, pues aún así te tiene que pagar y debe tener cierto respaldo también la misma compañía, ¿no? Es por eso que pocas compañías, de verdad pocas, pueden asumir estas condiciones, ¿no? Este gran riesgo que se tiene, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como suena así platicar, de verdad implica muchísimas cosas, ¿no?
Ya que hablamos pues de toda esta parte comercial, de que sí es, órale, atractivo el proyecto dadas esas condiciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los parámetros técnicos del subsuelo, ¿no? ¿Tenemos la tecnología suficiente? ¿Es viable técnicamente la implementación de un multipost? No sé, cualquier estrategia de desarrollo que a ustedes se les ocurra como ingenieros, pues es viable dadas esas condiciones. La parte de comercialización, tienes las rutas de venta, los clientes, de verdad tienes esa capacidad de contratos a largo plazo, cómo es que van a ser, o van a ser contratos spot de manera momentánea. Entonces, cómo se va a estar comportando el mercado a futuro, etcétera, ¿no? Obviamente van a jugar un papel trascendente los factores ambientales, gubernamentales, legales y sociales. ¿Por qué? Ah, a ver, vamos a preguntar. ¿Por qué crees, Maritza, por ejemplo, por qué crees que juegan un papel sumamente importante los factores gubernamentales en la evaluación de nuestras reservas? Escuchamos. Por todos los permisos legales. Si tú no tienes, en nuestro país es un poquito más sencillo. Muy bien, Maritza, gracias. En nuestro país es un poquito, en teoría, más sencillo, uso la palabra sencillo, porque tú no puedes desarrollar o realizar una evaluación de reservas si no tienes un bloque asignado, una licitación, si no eres una empresa gubernamental aprobada por el mismo país como es Pemex para hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, únicamente que tengas esta cierta normatividad cumplida, esos ciertos permisos, pues vas a poder realizar este tipo de evaluaciones. Muy bien. Igualmente va de la mano con los aspectos legales. Habíamos platicado un poco la clase pasada de que a lo mejor cierto país está, no sé, estamos ejemplificando, ¿verdad? Cierto país a lo mejor no le gusta o no se siente atraído por el impacto ambiental y el impacto social que genera el uso de fracturamiento hidráulico frágil, ¿no? Entonces, a lo mejor de ese momento, pues no está tan bien visto que se utilicen este tipo de estrategias y a lo mejor, pues, esta partecita de rentabilidad, de desarrollo, pues ahí se ve un poco pausada, aunque ustedes ya habían determinado que es la mejor manera de explotar esos pozos, ese campo, pues, pues a lo mejor el proyecto se nos cae, ¿no? Por dadas esas condiciones de que no es bien visto, ¿no? No bien, usemos la palabra de bien aceptado, ¿no? Por la organización gubernamental que tenga ese país, ¿no? En el país. ¿De acuerdo? Igualmente, como vimos, las reservas juegan un papel sumamente importante en cuestión del tiempo, ¿no? Están tasadas a una fecha dada, se tasan anualmente. Y también estuvimos platicando un poco de que no solo basta que estas empresas o las empresas o operadores petroleros tasen estas reservas anualmente, sino que también tienen que estar certificadas por un tercero independiente o alguien ajeno a esa partecita, ¿no? Que se enfoque a esa partecita. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cuestiones del tiempo, pues es importante que nosotros, conforme vayamos desarrollando, implementando, obteniendo nueva información, en teoría estas reservas deberían variar. No deberían permanecer estáticas todo el tiempo, ¿no? Ya sea para bien que vayan aumentando ese volumen por toda esta nueva información que tú vas teniendo, o bien que vayan disminuyendo por lo mismo, ¿no? Por toda esta información, este grado de certidumbre que tú vas teniendo, ¿no? Prácticamente esto engloba todo lo que es un proceso de evaluación de reservas. Y para este curso, lo que nosotros vamos a estar tratando de ver y principalmente aplicado a proyectos, pues van a ser todas estas condiciones que nosotros tengamos tanto en la parte económica, no la parte determinista y la parte probabilística de todos estos parámetros que van a jugar un papel sumamente importante para el éxito del proyecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro, muchachos? Bien, Sí. gracias. Gracias, gracias. Sí. De acuerdo.
Bien, ahora vamos a hablar de nuestras evaluaciones comerciales, ¿de acuerdo? Estas evaluaciones se realizan sobre la base de un proyecto cuando de una vez les digo, créanme que todo esto que les platico o que viene en nuestras diapositivas van a estar sobre la base fundamental de un proyecto. Siempre, siempre vamos a estar hablando de un proyecto de desarrollo, un proyecto de exploración, un proyecto N, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de todas estas evaluaciones, están aunadas a un proyecto ya definido, ¿de acuerdo? Y que está fundamentado con una visión de la entidad y de las condiciones futuras, ¿de acuerdo? Estas condiciones pues nos van a incluir lo que son, pero no solo se van a limitar a eso, a los criterios que nosotros tengamos de rentabilidad, ¿de acuerdo? A nuestras condiciones financieras. Por ejemplo, pueden ser los costos, los precios, términos fiscales, impuestos, si voy a pagar regalías, cuántas regalías voy a pagar por barril, cuánto está la tasa de impuestos, etc, etc. Entonces, prácticamente, cuando hablamos de una evaluación comercial, va a estar determinada o condicionada a partir de esto, de cómo es que se esté comportando nuestro proyecto dadas estas condiciones de costos, precios, términos fiscales, impuestos, etcétera. Entonces, cuando nosotros presentemos este tipo de evaluación comercial, ya dependerá de la decisión de inversión de los socios, de la capacidad de la organización y de los factores de mercadeo, legales, ambientales, sociales y gubernamentales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Joshua, ¿por qué crees que sea o por qué crees que está involucrada la decisión de inversión de los socios en una evaluación comercial? Pues o sea, es que ellos son los que saben si invierten o no, ¿no? Si el proyecto no los convence o sienten que no va a ser rentable, pues deciden no invertir y ya se va para abajo el proyecto o se detiene. Correcto, Joshua. De verdad que esta parte de la decisión de inversión de los socios juega un papel relativamente grande del proyecto, ¿no? Como dijo Joshua, esos son los que ponen el capital, son los que ponen el dinero, y si sienten demasiado riesgo en esta partecita, dadas estas condiciones, pues, voy a ganar muy poco, mejor me voy a una parte más segura, una parte más atractiva, y vámonos, ¿de acuerdo? Muy, muy bien. Gracias, Joshua. Bien, ahora vamos a hablar de algunos criterios económicos que se toman en cuenta para esta evaluación. Vamos a hablar de dos muy sencillas. Si estas condiciones no se cumplen, ya ni vale la pena realizar las demás. ¿De acuerdo? Esas serían como que las bases, ¿no? Si se cumplen estas dos condiciones, pues va, sigo viendo qué pasaría si realizo o desarrollo el campo de cierta manera. Ya busco yo la mejor manera de desarrollar esa estrategia, ¿de acuerdo? Pero si no se cumplen estas, pues es como, X ya. No va a ser rentable el proyecto, no va a ser viable el proyecto, cancelado, cancelamos el proyecto, ¿de acuerdo? Estas condiciones o estos criterios que vamos a hablar parten de esto, ¿no? El proyecto se va a evaluar asumiendo una tasa de descuento del 0%, en otras palabras, sin descuento. Ustedes en la clase de economía de hidrocarburos vieron un poquito más o menos cómo es que se obtenía esa tasa de descuento, cómo es que se supone esa tasa de descuento y cómo es que se iba comportando ese flujo de efectivo en determinado lapso de tiempo, ¿no? De acuerdo a las proyecciones que ustedes tenían del mismo proyecto, pues les iba generando determinados flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, como primera instancia o como primer acercamiento, nosotros vamos a fijar una tasa del 0%, ¿vale? No vamos a tener descuento en el futuro. En un proyecto con un flujo de caja neto acumulado positivo, no descontado, se considera económico. Fíjense qué interesante. Un proyecto con un flujo de caja neto acumulado positivo, no descontado, se considera económico, ¿vale? Es decir, o en palabras más entendibles o más comunes de comprender, si tu proyecto te genera un flujo neto tal cual, todo eso obviamente acumulado a lo largo del tiempo, positivo, pues obviamente es viable. Es decir, si tú haces una proyección de ese flujo de caja neto acumulado y te sale positivo, pues es viable, ¿no? Tú tienes una inversión, etcétera, y generas este flujo de neto acumulado sin una tasa de descuento, ¿de acuerdo? No vamos a meter tasa de descuento. Únicamente voy a asumir un flujo de efectivo con una tasa de descuento del 0% y si me sale positivo, pues
Bien, el proyecto hasta ese momento es rentable, ¿no? Ya después yo veré qué tasa de descuento voy a asumir dadas esas condiciones. Pero en una primera instancia, si el flujo de caja neto acumulado, dadas estas condiciones, sale positivo, adelante, continúo con esta evaluación económica que se realice, ¿de acuerdo? Esa será una condición. Ahora, si la producción del proyecto es económica cuando el ingreso atribuible al interés de la entidad por la producción excede el costo de operación. Otra vez, la producción del proyecto es económica cuando el ingreso atribuible al interés de la entidad excede nuestro costo de operación. Nuevamente, en palabras sencillas de comprender o de una manera más coloquial de decirlo, si nosotros al momento de hacer nuestra evaluación o nuestra proyección, si nuestra producción o lo que estemos generando de esos flujos efectivos supera nuestros costos de operación, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ya estamos ganando dinero, ¿no? Ya tenemos una certidumbre de que, ok, estamos por lo menos cumpliendo o sobrepasando pues, los costos de operación mínimos que yo necesito para explotar, no sé, este yacimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tuviéramos el escenario contrario, no? Que dado nuestro pronóstico de producción, tenemos tanta cantidad de barriles, pero ¿qué creen? Que los costos de operación superan esa producción, esos ingresos que voy a tener por la producción. Pues obviamente voy a tener un flujo de efectivo negativo, ¿no? Entonces, pues deja de ser atractivo, rentable el proyecto dadas esas condiciones, ¿no? Entonces son dos principales condiciones. Una, si yo hago una proyección sin una tasa de descuento y mi flujo neto sale positivo, bien, puedo continuar con una evaluación. La segunda, si yo superé mis costos de operación, es decir, yo ya estoy teniendo una mayor cantidad de ingresos que los costos de operación o los costos que me costaría, en teoría, mantener esa producción, ya lo superé, bien, ya estoy del otro lado. Imaginemos, para el segundo escenario, no sé, un costo de operación me cuesta 100 millones. O vamos a hacerlo un poquito más sencillo. $100. Meramente es ejemplificar. Vamos a ver ejemplos más reales más adelante. Pero únicamente es para que quede clara esta parte, ¿no? Mi costo de operación son $100. Ejemplo. Y dadas estas condiciones de mi proyección económica, yo esperaría ganar $70. Dadas esas condiciones, ¿no? De venta, etc. ¿Es viable el proyecto? ¿Alguien que guste por responder? Lo repito. No, no, Me- estaríamos $30 abajo. Correcto, correcto. Esa sería la parte de este punto. Entonces, pues ya no vale la pena que, que nosotros involucremos más variables en esta evaluación económica, que sería lo correcto. En primera instancia, pues ya no cumplí una de estas condiciones. Vámonos, el proyecto no es atractivo. Muy bien, Joshua, gracias. Ahora, cuando nosotros hablamos de una evaluación de un recurso, independientemente del procedimiento que nosotros estemos utilizando, el objetivo que tiene, esto que se los quede claro, es comunicar el rango de incertidumbre de esos recursos recuperables. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de todo esto, lo que estamos comunicando es el grado de incertidumbre, el grado de riesgo que tenemos de esos recursos recuperables. ¿De acuerdo? Un principio fundamental es que la confiabilidad de las estimaciones depende de la cantidad y calidad de los datos de origen. Es decir, créanme que cuando hablemos de incertidumbre va a estar mucho de la mano de la calidad de estos datos, de la calidad y cantidad de estos datos. ¿De acuerdo? Si yo tengo poca información, va a haber más incertidumbre por varias razones. Si estos datos a lo mejor no son tan confiables porque se tomaron bajo ciertas especificaciones y yo las asumo como que ese escenario iba a pasar en todos, pues mi calidad de datos es pésima, ¿no? Entonces estoy asumiendo pues un mayor grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, meramente el objetivo de esta evaluación es comunicar este rango de incertidumbre que tú tienes. Este volumen a lo mejor es una cantidad, pero ya va de la mano con este porcentaje que va aunado a esa certidumbre que tú tienes a recuperar o no recuperar ese volumen de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Ese será como el objetivo principal, ¿no? O sea, sí estamos presentando un volumen, pero va muchísimo de la mano con ese rango de certidumbre e incertidumbre de estos recursos.
Y ese rango de certidumbre pues depende de esta cantidad y calidad de tus mismos datos. Ahora, nosotros vamos a hablar en la próxima sesión que es correspondiente a la evaluación determinística, pues cómo es que se hace este proceso evaluativo y de toma de datos, ¿de acuerdo? En resumen, sería esto. Los métodos determinísticos, de acuerdo a la PRMS, se estiman tomando ciertos valores discretos, para una matriz de valores, para cada parámetro de entrada y obtener un resultado discreto. En general, tenemos ciertos datos, tenemos ciertas matrices o valores de datos. ¿Qué pasa si yo cambio un poquito este dato? ¿Qué pasa si cambio un poquito más este bajo? Lo disminuyo, lo aumento. ¿Qué le pasa a esta matriz de datos? Meramente es eso. Y se van a crear ¿qué? Estimaciones de baja, mejor y alta en dado caso, ¿no? Es decir, se puede generar pues, un escenario más conservador, menos favorable o muy, que casi no se hace, pues muy ideal, ¿no? Un escenario donde todo va a salir perfecto, todo va a salir sumamente increíble y voy a ganar muchísimo dinero. Ese sería mi mejor escenario, ¿no? Un escenario eh, con un grado de incertidumbre pues alto, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de eso, no sé por qué, vamos a ver cómo es muy claro cuando se hacen ese tipo de que estás asumiendo esas condiciones, ¿de acuerdo? A partir de estos datos de entrada determinísticos consistentes, se seleccionan para reflejar pues, esa confianza de resultantes de tu escenario del proyecto. Y dadas estas condiciones, pues tú puedes estimar restricciones aplicadas para la categoría de recursos y las clases de recursos. Es decir, a partir de todas estas estimaciones que tú realizaste, a partir de todos estos escenarios, de estos valores discretos que estuviste metiendo y relativamente cambiando un poquito, pues puedes reflejar este grado de confianza de tu escenario de proyecto. Puedes decir, dadas esas condiciones, tengo este escenario de proyecto, dadas estas condiciones. Es decir, estamos limitados únicamente a esas condiciones. A eso se refiere con las restricciones aplicadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? O más o menos. Sí. De acuerdo. Ahora, vamos a hablar del método geoestadístico, que me imagino ya lo han escuchado de cierta manera, hablar en sus clases de petrofísica, de geología, caracterización estática del yacimiento. ¿De acuerdo? Estos métodos geoestadísticos son una variedad técnica en cuestión de procesos matemáticos y estadísticos, en teoría, donde relacionan con la recopilación de ciertos métodos, ¿no? Es decir, a partir de grandes cantidades de datos de geociencia y ingeniería que yo obtuve, vamos a describir cierta variabilidad, cierta incertidumbre dentro de cualquier yacimiento y nosotros la vamos a aunar a una distribución estadística. Es decir, cómo va a estar comportándose mi permeabilidad, cómo se va a estar comportando la saturación, porosidad, etcétera, etcétera. A partir de esas grandes cantidades de geociencia e ingeniería, yo puedo asumir matemáticamente cierto comportamiento estadístico y darle cierto grado de variabilidad al momento de que yo la estoy plasmando en mi yacimiento. ¿De acuerdo? Es meramente lo que se hace en geoestadística. Pero también va aunado a cierto riesgo. Ahora, cuando hablamos nosotros de un método probabilístico, prácticamente nosotros vamos a estar generando muchísimos, pero muchísimos escenarios aunados a ciertas probabilidades, o bien, si leemos tal cual lo que les presento, vamos a definir una distribución y vamos a realizar un rango completo de valores posibles para cada parámetro de entrada. Esto va a incluir ciertas dependencias entre los parámetros que también deben definirse y aplicarse. Es decir, siempre va a existir cierta dependencia entre los datos, pero también en lo importante del método probabilístico es pues, que no existan tanto estas dependencias, ¿no? Si las vamos a fijar, que este parámetro es dependiente de este, adelante, ¿no? Pero también se trata de ver este grado de posibles escenarios aleatorios que te está generando tus escenarios probabilísticos, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a estar haciendo. Más adelante, cuando veamos el capítulo 3, que es la parte de evaluación probabilística, pues vamos a estar generando estos escenarios tanto para el cálculo del volumen de yacimiento, para una proyección económica de un mismo proyecto en general.
quédense con esa idea de que es generar múltiples y múltiples escenarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con las diferentes herramientas que tengamos, ¿no? Y sobre todo, no solo bastará con, pues ya, te genera estos escenarios ahora. No, todo tiene que ver con ciertos análisis, con ciertos posibles manejos de cómo tú presentes todos esos datos, ¿no? Que sea convincente lo que me estás pronosticando, ¿no? A lo mejor en tus datos omites cosas, ¿no? O haces asumaciones severas, ¿no? Por ejemplo, yo asumo una probabilidad del 100% de que no se van a presentar mm, condiciones ambientales o climáticas que me causen un conflicto durante mi operación. Ah, ojo, estoy asumiendo un gran riesgo porque estoy asumiendo que no va a pasar nada. El clima va a estar soleadito, va a estar perfecto. Es más, va a estar nubladito, pero no me va a pegar tanto el sol. Va a estar perfecto. Entonces, créanme que el asumir ciertas condiciones probabilísticas nos va a ayudar muchísimo a la generación de estos escenarios y determinar si el proyecto es viable o no viable. ¿De acuerdo? Créanme que está interesante esta parte. Porque aquí dices, si pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ay, a lo mejor ya no es tan viable. ¿Qué tanta probabilidad tengo de que pase eso? Metemos ciertas condiciones. Ay, híjole, es una probabilidad alta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo realizo planes de contingencia? ¿Cómo hago un plan de manejo de riesgos? ¿Qué es lo que se ve en el, pues, capítulo 3? ¿De acuerdo? Que sería como la parte en teoría nueva que ustedes desconocen y que es propia de la materia, porque una evaluación a lo mejor determinista pues ya la hicieron en economía de los hidrocarburos, ¿no? Ya la parte de cuantificación de ese volumen, pues ya la aprendieron a hacer en materias anteriores, ¿no? Cómo se hace una curva de declinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor esta partecita no la alcanzaron a ver de todo en probabilidad y mucho menos aplicada a proyectos. Bien, ahora cuando hablamos de métodos integrados, o en general cuando se habla de un método integrado, pues son las evaluaciones de recursos que generalmente emplean diferentes métodos, según corresponda en qué etapa te encuentres. Si te encuentras en la etapa de exploración, de limitación, desarrollo, etcétera. Y a menudo pues integran lo que son varios métodos para definir mejor la incertidumbre. ¿A qué voy de esto? Que no solo va a bastar con que tú presentes una evaluación a partir de tu método determinista, ¿no? A lo mejor también necesitas una evaluación con tu método probabilística y a lo mejor hacen match en ciertos aspectos y pues ya generas una mejor certidumbre de lo que estás presentando y generando pues en esos datos que tú tienes, ¿no? De esa información le das una mayor certidumbre tanto al inversionista como a la cartera misma del proyecto, al mismo proyecto, perdón, para que sea de principal interés para toda la compañía, al mismísimo banco que te va a prestar el dinero para realizar en operaciones, a la mismísima institución gubernamental que te está licitando ese campo y dices, ay, a partir de todo esto, pues suena atractivo todo este plan que tú quieres implementar. Adelante, continuemos, ¿de acuerdo? Entonces, en la realidad, no solo se implementa o cualquiera de los que hemos platicado, ¿no? En teoría se aplica pues, un método integrado, ¿no? Un conjunto de esos métodos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ya vamos a terminar la clase, no se apuren. Y el tema de reservas prácticamente. Hasta que hay alguna duda de a qué nos referimos con la evaluación de reservas y qué conlleva. No, bien, gracias. Bien, a ver, por ejemplo, Irving. Hola, ¿cómo Ajá, estás? estoy. Ajá. No sé, a ver, platícanos, ¿qué factores tú considerarías en cuenta para hacer una evaluación de estas reservas? De todo lo que hemos visto. Los que yo tomaría en cuenta o sea, porque me gustaron o qué. Adelante, de lo que tú hayas comprendido de la clase pasada y esta, platícanos cómo realizar este proceso evaluativo de reservas. Pues primero tengo que saber el volumen, ¿no? Ujú. Entonces, primero utilizaría un método para, pues, ese cálculo volumétrico, Ok, ya sea de, pues, no sé, a ver, se me viene a la mente el de cimas y bases o el de
sí, hidrocarburos, ¿no? Que fueron los primeritos que vimos. O el de balance de materia. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, pues conforme a ese volumen, yo digo, ¿qué onda? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y lo presento, ¿no? Aquí, digamos, a los que están interesados en apoyarme en mi proyecto y ya es cuando hago mi evaluación comercial. Y ahí pues igual, ¿no? Ya habíamos dicho que teníamos dos condiciones para seguir la evaluación y si no cumplían, pues ya, ya ni para qué seguir, ¿no? Primero que la tasa de descuento sea del 0% y luego, uy, si el flujo de efectivo es positivo, ¿no? Ya decimos que entonces es viable. Ok, gracias, Irving. Eh, Tú asumes la tasa del 0%. Tú, o sea, tú la pones, la fijas como 0%. No, no te sale 0%. Tú la fijas, ¿de acuerdo? Ajá, Y ya si te sale el flujo de efectivo positivo, pues es viable, ¿no? ok. ¿De acuerdo? Ahora, antes de que presentes al cliente o al proyecto, a la empresa, que es lo que se hace en la realidad, pues ya obtuve cierto volumen. ¿De dónde obtuve ese volumen? Dadas estas condiciones técnicas que tú nos presentaste, utilicé este método y me sale tanto volumen. A lo mejor es atractivo, ¿no? Ese volumen en primera instancia. Ahora, tú ya generaste también el plan de desarrollo, el plan económico, el plan comercial. Bueno, este volumen lo tengo, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a procesar? ¿A dónde lo voy a mandar? ¿A quién se lo voy a vender? Dadas estas condiciones económicas, dadas estas condiciones de mercado, pues ahora sí es atractivo o no atractivo el proyecto. Es lo que se presenta, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? Antes de solo el volumen. Presentas muchísimas cosas dentro de un solo concepto, ¿no? Que es un volumen. Ya estás atribuido también a la parte económica, ¿no? Está muy bonito tu volumen, pero bueno, ya cómo nos toca. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Va? Va, De acuerdo. Gracias, Irving. sí. Bien, ahora hablemos del tema 1.3, que es aunado a los pronósticos de producción. En general, créanme que todo esto, como podemos ver en esta imagen bastante alusiva, pues se traduce en términos económicos. Todo lo que hemos tratado de hablar es bueno, es atractivo, es interesante, pero créanme que pues todo va de la mano con el negocio, ¿de acuerdo? En un proyecto de extracción, pues debemos de considerar diferentes operaciones técnicas, ¿no? O opciones técnicas. ¿Cómo van a ser las estrategias de ejecución para poder llegar a explotar pues esos volúmenes que yo espero que sean recuperados de manera comercial, ¿no? Existen, pues, en teoría, diferentes métodos para realizar los cálculos de pronóstico de producción de un pozo. Todo esto va a depender del proyecto de desarrollo que tendrá nuestro yacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estamos hablando de que ya no solo basta con determinar ese volumen, ¿de acuerdo? Que tú ya consideraste. Ahora estamos hablando de un pronóstico de cómo se va a comportar ese volumen y si va a ser recuperado de manera comercial. ¿Cómo es que tú lo vas a recuperar? ¿Cómo es que se va a estar comportando a lo largo de toda esta etapa de desarrollo? Pues este pronóstico y en qué momento va a dejar de ser atractivo para mí, ¿no? Entonces, como mencionamos, esto puede sufrir cambios por condiciones operativas, estrategias de producción, condiciones contractuales, presupuestos, entre otras, ¿no? A lo mejor, dadas estas condiciones operativas, en un momento fue rentable mantener la operación así con un sistema sumamente sofisticado de inyección, no sé, de espuma para controlar las canalizaciones de gas, pero ya estamos produciendo muy poco volumen. Ya prácticamente se acabó esa energía natural y cemento. A lo mejor ya no conviene seguir produciéndolo así. Ya cambiamos de estrategia de producción, ¿no? O a lo mejor las condiciones contractuales cambiaron. Híjole, que sería un escenario muy severo para el proyecto porque estás cambiando base fundamental de dónde vas a sacar ese dinero, ¿no? En general, esto es difícil que pase, salvo que incumpla severamente en un acto, pues grave, ¿no? No tendrán por qué cambiar estas condiciones contractuales. ¿A qué voy de la mano? Que pierdas el contrato de exploración, por ejemplo, o de desarrollo de un campo.
sería algo solamente perjudicial para el proyecto, porque ya realizaste una gran inversión, estás en una etapa de desarrollo y que de repente pierdas esa condición contractual. Ay, qué feo, ¿no? Pero difícilmente llega a pasar eso, salvo que hagas algo sumamente severo, ¿no? Que también está plasmado en la regulación que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? A lo mejor estas condiciones nos pueden perjudicar un poco, ¿de acuerdo? Por eso es que también se toman en cuenta. El presupuesto, entre otras, ¿no? A lo mejor ya tenemos asumido para el año 10 un presupuesto tal, o para el año 5 íbamos a implementar un método dadas estas condiciones para restablecer o mantener la presión de nuestro yacimiento campo en determinadas condiciones y pues, híjole, cambió la visión e interés de la compañía, a lo mejor quiere utilizar ese dinero para otra cosa, entonces ese presupuesto que yo tenía planeado o como tal asignado, a lo mejor cambió, se movió, me lo quitaron, cambiamos de sexenio y no le gusta que esté aquí, lo va a ocupar para otra cosa. Casi no pasa eso. Entonces, pues muchas veces estos planes de desarrollo pues se ven afectados por esta partecita, ¿no? Entonces, créanme que al hacer pronósticos, pues este tipo de riesgos juegan un papel importantísimo. Ahora, cuando hablamos meramente, ejemplo, de un pozo petrolero o de un campo, de un yacimiento, pues es esencial, ¿no? O sea, es ilógico no considerarlo, pues todas estas características de nuestro yacimiento y fluido, tales como son la presión, producción en caso de contar con ella, la relación gas-aceite, viscosidad, densidad, entre otros. Pues yo no me aventaría a hacer un pronóstico de cómo se va a estar comportando nuestro activo sin tener mínimo estos datos, ¿no? Una vez que nuestro yacimiento se encuentra produciendo, comenzará su proceso natural de declinación, ¿de acuerdo? El truco o la parte de, de producción pues se encarga de esto, ¿no? De lograr estos ajustes para nuestros pronósticos de producción. Hacemos uso de diferentes curvas de declinación y diferentes métodos de cálculo. Aquí pues, podemos ver que podemos determinar con qué curva se está comportando este pronóstico de producción, ¿no? Si es una declinación exponencial, hiperbólica, armónica, a cuál de estas se ajusta un poco mejor nuestros datos y esa pendiente que yo voy a estar delimitando o realizando para decir, ¿sabes qué? En los próximos 5 años nuestra producción se va a comportar de esta manera, ¿no? O los nuevos pozos que estemos perforando van a tener pues este tipo de comportamiento. Entonces, créanme que también pues para la evaluación del mismo proyecto va a ser importante que nosotros generemos estos pronósticos todo el momento de producción, más aplicados a lo que son los proyectos petroleros, ¿no? Porque nosotros, en teoría, estamos asumiendo una inversión y estamos esperando recuperar cierto volumen de hidrocarburos en superficie que son, independientemente de las condiciones comerciales que tengamos, estamos ya esperando un volumen a recuperar, ¿no? ¿Cómo es que se va a comportar ese volumen a lo largo del tiempo de la vida del proyecto? ¿No? Entonces, pues porque prácticamente de aquí va a salir el dinero. Entonces, si ustedes hacen un mala o asumen un mal dato o hacen una mala predicción de este comportamiento, pues no es lo mismo, créanme, que esperar 9,000 barriles a nada más esperar 800 barriles al año 2 o al año 3. ¿Me explico? Créanme que va a impactar severamente cómo estén desarrollando ese proyecto. Y lo vamos a ver más adelante. Les digo un pequeño spoiler. Imagínense que nosotros estamos asumiendo que nuestra tasa de producción es meramente de 2,500 barriles, ¿no? Y de repente, por las condiciones que nosotros estamos viendo, es de 300 barriles. Entonces, imagínense toda la inversión que tú ya consideraste, todas las ganancias y flujos de efectivo que tú esperabas. No es lo mismo vender 2,500 barriles a nada más vender 200, ¿verdad? Entonces, solo hagan ese pequeño cálculo de cómo impactaría tan solo este factor, un solo factor en el éxito o fracaso de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de estos pronósticos, ya tenemos bastante información
no solo de la visión técnica, sino también está el lado económico y del lado político. ¿De acuerdo? Nosotros ya hicimos la visión técnica de cómo se va a comportar este pronóstico. Ya vimos también el lado económico. Es muy viable, no es tan viable. Y también el lado político. Va mucho de la mano. Un ejemplo muy claro es el caso de Cantarell. Por ejemplo, ¿quién me puede platicar qué sucedió en Cantarell? Por ejemplo, alguien que no haya participado. Andros Paulino, por favor. Me parece que no está en la sesión. Una pena. No sé, Ricardo Mondragón. Se me está trabando un poco, ¿me puedes repetir, por favor? Claro, ¿nos puedes platicar qué pasó en Cantarell? Porque es un claro ejemplo de esta visión técnica, económica y política. Bueno, pues se supone que es el complejo, o era, no sé cómo está actualmente, pues que hay unos profesores que incluso lo consideran que aún es de los complejos más grandes. Entonces, pues la administración para ese complejo, pues sí, fue un tema político en el cual se tenía que administrar, ya que era el prospecto más, el que dependía México más de ese prospecto, en el sentido de hidrocarburos. ¿De acuerdo? A ver, no sé, a ver, por ejemplo, Carlos, ¿qué nos podrías platicar de este punto? Bueno, ¿sí me escucho? Perfecto, sí. Igual como mencionaba el compañero, o sea, era de los más grandes, bueno, de hecho el más grande, ¿Correcto? pero supuestamente lo que yo, bueno, ahorita todavía sigue siendo el tercero, lo vimos en Pemex, en la página de Pemex, que tiene todavía inversión, pero en el caso de Cantarell, fue que no hubo un buen pronóstico de producción, como lo que estamos viendo. O sea, en el caso de que empezaron en ese tiempo, el hidrocarburo eh, tuvo pues un aumento en su precio y querían sacar más, ¿no? Más hidrocarburo, entonces no hubo como una buena planeación. Y el caso fue que pues empezaron a inyectar nitrógeno, diferentes cosas como para métodos de recuperación. En este caso mejorada, pero ya fue una mezcla ahí de químicos que hicieron, entonces ya es más costoso el separar lo que estás produciendo a como si lo hubieran planeado de mejor forma. Gracias, Carlos. Como comentan sus compañeros, pues el caso de Cantarell es un claro ejemplo de cómo está de la mano el papel político, ¿no? Como sabemos o como nuestro Cantarell fue de suma importancia para el país en aquellos años, sigue teniendo gran relevancia actualmente. Sin embargo, produce unas grandes cantidades de gas sumamente interesantes por la inyección de nitrógeno que se implementó. Inicialmente querían implementar una inyección de agua, pero en aquellos años afortunadamente descubrieron que pues hacer un yacimiento naturalmente fracturado y debido a las grandes canalizaciones que tienen, pues obviamente la erupción de agua iba a ser abruptamente temprana, ¿no? Entonces posiblemente lo salvaron un poquito en teoría de, pues no generaron un casquete de agua y no dejaron un gran volumen remanente si hubieran implementado eso, ¿no? Se fueron más de la parte de, pues hay un casquete preformado, vamos a mantener la presión para seguir manteniendo pues, altos cortes de producción, pues se optó más por la inyección de nitrógeno como mecanismo de mantener la presión, ¿no? Una recuperación secundaria. Entonces, bien, aquí entra mucho de la mano la parte de administración integral del yacimiento. Como ustedes saben, pues la finalidad de esta partecita pues es mantener entre el mayor tiempo de la vida productiva del mismo, no acabarte esa misma energía del yacimiento
que te brindan, ¿no? Nosotros sabemos calcular un gasto crítico, aprendemos a calcular un gasto crítico en productividad de pozos, ¿no? Si ustedes superan ese gasto crítico, van a acabar con esa energía del yacimiento, van a hacer que se muevan en dadas ciertas condiciones, pues, si hay casquete, agua, perdón, pues que se mueva a ciertos factores, que quede un volumen entrampado del mismo, que quede una gran cantidad de aceite remanente del mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces va por este lado político de, está muy bonito este modelo que tú estás presentando, que tú generaste, este pronóstico, esta planeación, pero ahorita conviene vender, ábrele la llave, por así decirlo, ¿no? Ábrele. Entonces, pues, podemos dañar severamente, pues, este tipo de complejos que nosotros tenemos, este tipo de campos, ¿de acuerdo? Ahora, es importante mantener cuidado en todos los aspectos técnicos y económicos, ya solamente como meramente resumen. Bien, estas son las últimas dos láminas. Vamos a terminarlas. Como ya se ha mencionado, pues los factores van a jugar un papel sumamente importante en lo que es nuestra petrolera. En específico, vamos a ver que el precio del petróleo golpea directamente a todas las estimaciones de producción petrolera de todos los países. Y a su vez, pues obedece pues, la oferta y la demanda. ¿Y cómo podemos entender esta pequeña grafiquita que ya también debieron haber visto en economía? Pues, no sé, ¿alguien nos gusta explicarla? Que recuerde sus, por ejemplo, José Luis, ¿qué nos dice esta pequeña gráfica del precio y la cantidad? Es la ley de la oferta, la de la demanda y de la oferta. Sí, bueno, lo que recuerdo un poco es de que, bueno, pues como ya lo había mencionado, ¿no? Ahora sí que la producción pues sí va a estar un poco sujeta a cuánto se puede ofertar y cuánto es lo que también van a estar pidiendo en el mercado, ¿no? Son condiciones de mercado básicamente. Entonces va a haber ocasiones en las cuales el precio va a estar sujeto a que si ofertamos demasiado, los precios pueden tender a caer, ¿no? Porque no nada más nosotros vamos a estar ofertando, sino que a lo mejor varias, bueno, varias empresas, ¿no? Van a estar ofertando una gran cantidad de hidrocarburo, por lo cual, pues la demanda, pues va a tender a caer, ¿no? Por esa sobreproducción de hidrocarburos. Caso contrario, en el cual, pues si hay poca producción, si hay, ahora sí que poca oferta, puede que incremente la demanda y bueno, ahí es donde el precio pues puede modificarse, ¿no? Puede a lo mejor hasta aumentar por esa situación, ¿no? O sea, todo depende ahora sí que las condiciones que estén en el mercado en cuanto a la producción, ¿no? A la sobre o ahora sí que a la poca producción de los hidrocarburos, ¿no? Muy bien, José Luis. Gracias. Gracias por tu participación. Como mencionó su compañero, va mucho de la mano con este tipo de comportamientos, ¿no? Y un claro ejemplo fue lo que pasó recientemente el año pasado con la OPEP, ¿no? Que de repente el conflicto entre Rusia y ciertas partes de la OPEP fue como, pues vamos a ver quién puede producir más. ¿Cuál fue el resultado? Una sobreoferta de, de barriles de petróleo en el mercado, ¿no? ¿Y qué pasó con los precios del petróleo? Pues ya saben que hasta tuvimos pues un impacto en los precios severamente jamás antes visto en la historia, ¿no? Entonces, créanme que eh, este precio va a obedecer pues, estas tendencias, ¿no? Si hay mucha oferta y poca demanda, pues yo esperaría que el precio esté bajísimo, ¿no? Porque hay mucho en el mercado, no es tan solicitado, pues va a haber poco precio por él, ¿no? Se puede pagar poco precio. Caso contrario, ¿no? Si hay poca oferta, que es la línea azul, y mucha demanda, pues yo esperaría que mi precio estuviera pues, altísimo, ¿no? Hay escasez del producto. Entonces, más adelante, cuando veamos específicamente cómo el precio del petróleo va a golpear estas estimaciones de producción, se van a dar cuenta que, híjole, a lo mejor hacer aseveraciones como que en un futuro el precio del barril va a estar a $200, y pues no es tan rentable. Ejemplo, imaginen que ustedes esperan N producción, esperan que van a vender 200 barriles por este periodo de tiempo que estemos, ¿no? 300 diarios,
o 800, los que ustedes gusten, ¿no? Pues no es lo mismo tasar el precio del barril a $120 que a 60 o que a $30. ¿Están de acuerdo? Esa cantidad que ustedes están estimando o pronosticando obtener, pues va a fluctuar severamente en sus ingresos y en el proyecto como tal que ustedes estén generando. ¿De acuerdo? Bien, gracias, José Luis. Y finalmente, para concluir la clase y sesión del día de hoy, vamos a hablar ya de un resumen conforme a lo que hemos visto. En general, para poder realizar una correcta gestión de mi yacimiento o de mis reservas, es importante generar pronósticos de producción realistas. Estos basados en la información del yacimiento, de sus fluidos, pero además de ellos verificar que tenemos la tecnología disponible, los factores económicos y políticos acorde con las necesidades de nuestro proyecto. Es decir, yo debo generar un pronóstico de producción realista a partir de ese volumen que yo estoy esperando. No me pueden decir, pues yo tengo este volumen, voy a recuperar el 110% del mismo, el 100%, ¿no? Es casi irreal, ¿no? Dada la información del yacimiento. Debemos de verificar que tenemos con la tecnología disponible. A lo mejor tienes un volumen muy atractivo, pero híjole, están aguas profundas. Y a lo mejor la tecnología es un poco costosa y el riesgo es muy alto. Ay, si mejor hacemos otro tipo de proyecto porque hay cierto riesgo de que el siguiente pozo delimitador me salga seco o pura agua. O sea, ya perdí muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Entonces, créanme que platicadito es relativamente sencillo, pero ya en la praxis, pues cambia completamente si quebramos o no quebramos nuestra compañía. En serio. Una sola decisión a partir de este gran riesgo que estamos asumiendo, pues va a decir, pues a lo mejor regresamos al campo, ¿qué les parece? ¿De acuerdo? Y pues todo esto va de la mano con nuestros factores económicos y políticos. Recordemos que esto es un negocio y pues créanme que al ser un negocio demasiado fluctuable, demasiado, perdón, favorable, atractivo, pues va de la mano también con un tema político. Entonces, muchachos, con esta partecita podemos dar por concluido el tema de reservas. Espero haya quedado sumamente claro cuándo es no una reserva, cuándo es un recurso, las condiciones que toma en cuenta la PRMS, la SEC, qué estudios se realizan para determinar ese tipo de volúmenes. Si se dan cuenta, ustedes ya lo saben, ya los conocen. Nada más falta un poquito de, a lo mejor, práctica de los mismos métodos para estimarlos. Y ya saben qué papeles más o menos están generándose en cuenta para esta evaluación que vamos a estar viendo más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario final. Una disculpa, se me olvidó mostrarles, o más bien se me olvidó preguntarles, por ejemplo, cuando hablamos de un pronóstico de producción o en este caso que estamos hablando de declinaciones, se me olvidó preguntarles en qué caso ustedes creen que se aplica una declinación exponencial, hiperbólica y armónica. Pues les voy a compartir este documento que realicé. Está bastante sencillito, atractivo y fácil de leer. Son 3 paginitas. De verdad es bastante sencillito. Y aquí nos va a marcar como que las principales pautas de cuándo se puede presentar una declinación exponencial, por ejemplo. Aquí les pongo que se ve principalmente la expansión natural de los fluidos al bajar la presión. Entonces, aquí está la formulita de cómo se calcula, cómo se obtiene, cómo es que se pasa a millones de barriles, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo que si tú graficas esta versus esta, por ejemplo, en una gráfica logarítmica de gasto versus tiempo, ustedes van a obtener una línea recta a partir del modelado y pronósticos de producción que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Recordamos que se buscan ajustes, no son ideales. Ahorita les pongo un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para la declinación hiperbólica, ¿no? A lo mejor aquí se presenta si el mecanismo de empuje es un gas disuelto, gas en solución, perdón, o hay presencia de casquete de gas o empuje de agua. La declinación armónica se presenta si el mecanismo de producción es preferentemente controlado por segregación gravitacional. Aquí algunas consideraciones importantes de cómo es que se
utilizan este tipo de curvas, cuándo no se utilizan, si estás implementando algún método extra para mejorar la eficiencia de tu producción, pues obviamente no vas a considerar tal cual estos mismos escenarios, ¿no? Y finalmente, pues unas notitas que les coloco, ¿no? Se los comparto igual por Classroom, no se preocupen. Y listo, ¿no? Así es como más o menos se ve un pronóstico de producción graficado logarítmicamente, ¿no? En teoría, pues esto es muy ideal, nada más tomé, perdón, nada más tomé ciertos datos meramente para ejemplificar. Nosotros lo que estaremos generando si tenemos información para el tiempo en años, que es mucho. Imaginemos que ya es un pozo maduro, ya empezó con su etapa de declinación, ya tenemos suficiente información, pues ya a nosotros nos corresponde hacer este pronóstico, este pequeño pronóstico, ¿de acuerdo? Y ya aquí también les comparto este Excel, cómo es que se obtienen, cómo es que se interpretan este tipo de curvas para determinar si corresponde con un determinado tipo de ajuste, ¿no? Está sencillo de comprender, ¿vale? Entonces, si ya no hay más dudas, podemos parar la clase por el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Dudas, comentarios? Sí, adelante, José Luis. No, no, todo está bien, muchas gracias. Ok, entonces pues eso sería todo, chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo la próxima sesión, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, profe. Ok, igual. Hasta Muy bien, luego. muchas gracias. Profesor, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego, bye. Se cuidan. Adiós. Adiós, Irving.